servidor, y que adicionalmente tenemos muchas raíces en común, no solo reencarnatorias, sino de amistad humana, que nos hacen conocer y saber sobre lo que es la necesidad de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra alma, que es algo muy importante. Recordemos que nosotros definimos alma cuando el espíritu está encarnado y definimos espíritu cuando está desencarnado, cosa que mucha gente no tiene bien claro. No es el alma el que sigue, el alma es cuando estamos aquí, que tiene características muy particulares, tiene los errores de nuestro cuerpo, mientras cuando ya se liberó de la carne, lo que pasa es que el alma ya no es que se purifique, sino que está en su estado original, que es el espíritu. Nosotros hemos visto que uno de los problemas más graves que estamos llevando en Guatemala es la pérdida de seres queridos. Y la pérdida de seres queridos se está dando por la violencia, se está dando por los accidentes y se da de forma natural. Entonces, la diferencia entre muchas corrientes religiosas y nosotros no es muy grande. La más grande es de que nosotros pensamos que seguimos progresando en el mundo espiritual, y la otra más grande, que es igual que el pensamiento de los mayas. ¿Qué es el pensamiento de los mayas? Cuando uno muere es la oportunidad de regresar, que nosotros le llamamos reencarnación. Sin embargo, es tan misterioso el tema, tan dificultoso el tema, que nosotros los seres humanos no aceptamos que nos tenemos que morir. Ese es el primer paso. Es difícil que alguien acepte que alguien se tiene que morir, y mucho menos que yo me voy a morir. Para eso tiene que ser un especialista. Y por eso es que nuestro querido doctor Otto Dani nos viene a educar. Fíjense la palabra tan especial que eligió. Solo desde el inicio nos está dando su conocimiento. Nos tiene que educar para morir. Nosotros no podemos decir, ¿usted cree que va a seguir viviendo así? ¿Usted está listo para morir? Sí, mentira. No estamos educados para morir. Este día en especial nos van a educar para la muerte, porque eso es una certeza verdadera. Me crea o no me crea, sea de mi pensamiento filosófico o no, usted y yo no estamos preparados ni educados para morir. Y que alguien venga y me dice, no tenga pena, yo me puedo morir. Eso es mentira. Todo el mundo vamos a querer un poquito más de esta sabrosa vida, porque esta vida es sabrosa, es linda, es hermosa. La vida tiene cosas bellas, aunque tengamos las peores condiciones del mundo, es hermosa, como todo tema espiritual. Y nosotros lo promulgamos. Tenemos que hacer una oración, porque lo que sucede es que nosotros sabemos de que estamos hablando para los que están visibles, pero también para los que están invisibles. Y esos invisibles son las almas que han partido previamente. Y si alguien dice, qué raro, qué extraño, ¿por qué ese pensamiento? Bueno, entonces, ¿por qué en toda América se celebra el Día de los Santos? ¿Por qué todo el mundo fue a dejar flores? ¿Por qué todo el mundo se recuerda de sus deudos? ¿Por qué todo el mundo está pensando en diferente manera? Así que tenemos que hacer eso originalmente, y lo que tenemos que hacer es una oración, específicamente para iniciar nuestra labor, y también para saludar, para reconocer que hay varios espíritus entre nosotros en este momento que van a escuchar esta enseñanza. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos permitas que podamos iniciar nuestros trabajos educativos, no sin antes glorificarte, alabarte y reconocer quién es el que nos da la naturaleza particular de los seres humanos. Y eso es el arquitecto divino, que es la causa primera de todas las cosas. Tú, Dios, el que nos ha hecho y nos permite y logra que nosotros podamos desarrollarnos. No podemos sin antes comenzar sin solicitarte algo que tú ya sabes y conoces. Por aquella persona que está tirada y amaneció con frío el día de hoy, por el niño que tiene hambre y tiene días de no comer, por la mujer sola que fue abandonada por su propia familia,
por la mujer que es madre y no tiene el apoyo y sustento para su hijo, también así por aquel hombre que ya por sus años ya no es importante en su familia. Y te pedimos también por el joven que cree que está solo, teniendo todo el apoyo necesario. Por esta razón, suplicamos el auxilio de los buenos espíritus y que muchos de ellos que necesiten de esta educación se acerquen a nosotros. Gracias. Recibamos con un aplauso grande. Gracias, Erwin, por la invitación que me hiciste para estar acá entre este selecto grupo de amigos. Y llamo amigo porque la amistad precisamente es aquella que nos permite enlazarnos fraternalmente mediante esa fuerza cohesiva que es el amor, que priva en este momento, ya lo creo, de esa manera. Y estoy contento porque este programa, que creo inició por abril, según les tengo alguna información por ahí, pues se va cada vez más haciendo más grande. Y aunque me tocó bailar con la más fea, ¿no? Porque hay poca gente en relación a la fecha, me decía un alumno en una oportunidad: doctor, ya no diga que le tocó bailar con la más fea. ¿Sabe por qué? Me dice: porque muchas veces la más fea baila mejor que la bonita. Entonces yo he aprendido a no decirlo, o a decirlo con bastante sombra y risa, pero aclarando, ¿verdad? Esta práctica quiero dedicarla muy personalmente a mi querido amigo y maestro don Genaro Bravo Rabanales, que pasó a la patria espiritual, a mi segunda madre, doña Rogelia Marroquín de Bravo, que también pasó ya a la patria espiritual, y a aquellas personas que también ya han pasado a la patria espiritual y que hoy, en este momento, estamos recordando. Algunos de ustedes recordarán a sus seres queridos. José Alberto Cifuentes acaba de fallecer. Mi amigo don Carlitos me ha pedido precisamente esto, ¿no? Que esta plática sirva como un homenaje también a su memoria, don Carlitos. También a doña Concepción Mijanos, a quien conocí, una señora luchadora por el espiritismo, madre del doctor Gilberto Racimos, quien también ya pasó a la patria espiritual, y los padres de Marisol, su distinguida esposa, quien quedó huérfana desde los 7 años de edad en la parte material. Sin embargo, en la parte espiritual, sabemos que ellos han estado presentes a lo largo de toda su vida, porque le han sostenido y han ayudado en las pruebas bastante difíciles. Así que yo quisiera empezar con una reflexión. Y la reflexión es la siguiente: hablar de la muerte es hablar de Dios, indudablemente. Si nosotros creemos en Dios, creemos en la muerte en otra dimensión, cualquiera que sea menos esta que nos plantea el mundo material. Si nosotros no creemos en Dios, porque pudiera ser que haya personas que no creen en Dios, los ateos, ¿sí?, los agnósticos, entonces también para ellos, pues, el respeto debido, porque no significa que ellos sean menos que nosotros, ¿sí? O sea, sencillamente no creen en Dios. Pero eso no significa que Dios no sea el hacedor. Eso no significa que Dios les excluya, sino que también Dios les toma en cuenta, aunque sea en su condición de no creyentes en Dios. Cuando nosotros pensamos entonces en la muerte bajo el concepto de Dios, y yo supongo que todos los que estamos acá creemos en Dios, pero por el debido respeto al público, quiero preguntar: ¿hay alguien de los que están acá presentes que no crean en Dios? Les suplico que levanten la mano. No te lo creo. ¿Sabes por qué no, Tony? Nosotros los espiritistas tenemos un concepto muy claro. El creer es un verbo de duda. Yo tengo la certeza absoluta en la existencia de Dios. Okay. No pregunté quiénes creían en Dios, pero pregunté si alguien de acá no creían en Dios.
Esto lo hago generalmente en algunas de las pláticas de este corte para darles a ellos también el lugar que merecen. Yo estando en una actividad en Panamá, igual hice la misma pregunta y resultó alguien que me dijo, ¿de quién me habla usted, doctor? Entonces, yo pedí para esa, les explico al final las intervenciones, ¿sí? Por el respeto. Yo dije al final, de cuentas, esta persona puede ser tan evolucionada como cualquiera de nosotros, solamente está en una fase en la cual tiene que descubrir mediante el quitar el velo la existencia de Dios. Sencillamente son fases o etapas en las cuales la gente tiene que ir caminando y que basta con una pequeña o gran prueba para que esto se haga presente. Así tenemos a lo largo de la historia grandes personajes que no solamente no han creído en Dios, sino que de alguna manera han perseguido a quienes sí han creído en Dios, pero luego mediante una fase o una etapa en su vida de luz creyendo. Estoy hablando entre otros de Pablo, por ejemplo, ¿sí? San Pablo, como se le llama en el catolicismo, o Pablo, como le llaman los protestantes, no importa. Ese Pablo, que se presenta en algunos lugares dentro de las salas espíritas, fue una persona que persiguió cristianos. Pero no voy a entrar en esos detalles, que son detalles históricos. Pensemos en un momento determinado, en aquella persona que ya no está con nosotros, ese amigo que se fue. Y ustedes oyeron parte de la introducción de ese canto muy bonito. Edwin, te voy a pedir que vayas a que lo pongan, para que entremos en un poquito de meditación o reflexión sobre una canción que hizo Facundo Cabral, que la cantó incluso en Guatemala, que se llama así: Cuando un amigo se va. Todo lo que genera en nosotros, ese amigo puede ser nuestro hijo, puede ser nuestra madre, ese amigo puede ser un amigo verdadero, como la amistad que me une con Edwin desde los 6 años de edad. Es una amistad que es una amistad espiritual, y de que incluso hasta me da miedo tanta amistad, ¿no? Porque alguien me dijo, ¿no te has puesto a pensar que de repente aquí ustedes están limando las asperezas que en otra vida tuvieron? Y entonces le dije, ojalá la limemos bien, porque de eso se trata, y no entrar en el mismo asunto de cobrarnos algún día venganza, ¿sí? Porque a veces también los espíritus se encuentran en un cuerpo materializado para cobrarse de venganza, y el vehículo que utilizan son, y puede ser, dos personas que han aparentado una gran amistad. Hay que tener también discernimiento sobre el asunto. Esta plática está montada para distinto tipo de personas. Como aquí me dijeron, iban a haber espíritas y no espíritas. Entonces entiendo que dentro del público hay una persona que no es espírita, pero pensé que había más personas. ¿Cómo una más? La plática, aunque se llama Educando para la Muerte con una visión espírita, está y pretende tener elementos generales y poner puntos de controversia. Porque miren, precisamente en la tesis y en la antítesis, cuando entra en conflicto, es en donde surge la verdad. Si solamente nosotros estamos acá para repetir y no entrar en duda, y no entrar en un momento determinado a la investigación, entonces estamos cayendo también en la parte dogmática. Y nosotros sabemos que aquello que no cambia por más de 50 años se convierte en dogma, y es peligroso. Aquello que en 50 años no cambia, generalmente se convierte en dogma, y esto es peligroso. Las verdades hay que revisarlas continuamente. Por lo tanto, este es el espacio precisamente para que nosotros no vengamos a aceptar todo lo que se nos diga, ni incluso así fuera su servidor o quien se presente, por muy elevado que nosotros consideremos que esté. Generalmente a esto se le llama falacia ad hominem o falacia también por autoridad, cuando quien se presenta al frente
emite una opinión y está calificado. Entonces debo asumir que lo que la persona está diciendo es una verdad. Y esto es también peligroso. También es peligroso. Una de las situaciones primeras que debe de tener, uno, todo cristiano, es el discernimiento. Y dos, todo espírita es la investigación. Por lo tanto, estamos llamados precisamente a investigar todo planteamiento que se nos haga. Buenos días, pastor. Así que estamos esperando que el cántico se dé, pero en tanto eso viene. Entonces, en la diapositiva está puesta mi nombre, el desayuno académico, y precisamente quien hace, yo no sé si la convocatoria o no, pero quien es la madre, la matriz de todo este movimiento en Guatemala es Cadena Heliosófica Guatemala, ¿verdad? Entonces, a través de la cadena heliosófica es que se han mostrado las ramificaciones para que hoy estemos en este espacio. Este espacio fue concebido en un momento determinado, pero hace muchísimo tiempo, en los años probablemente finales de los 70, teníamos con Edwin la idea de hacer este tipo de actividades, porque mirábamos y notábamos que alguna gente no se acercaba a la escuela musicalidad. ¿Por qué? Por prejuicios. ¿Por qué? Porque era un espacio donde quizás académicamente no les llenaba, etcétera, etcétera, etcétera. Motivos habían de sobra. Entonces, yo recuerdo que con Elvis, cuando tuvimos en aquellos tiempos la sección educativa y cultural, pensamos en esta idea. Les dejo la canción para que la veamos. Le das la vuelta al mundo y regresas al mismo lugar. El hombre se olvida en Dios su creador. Le da la vuelta a la vida y regresa a su mismo ser. El enemigo se va. Era un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada cuando el amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas del río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que donde hay un niño. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a rellenar el puente manso del vino. Conocí a Facundo en los años 90. Él vino a Guatemala y se presentó en un hotel de la capital y tuvo el privilegio que me hablara para cantar un par de canciones antes. Como llegué temprano, tuvimos tiempo de platicar largo. Facundo me contó su vida y sobre todo me transmitió el gusto y el amor por la flor. En aquellos días le habían pronosticado únicamente unos meses más de vida que ya habían pasado. Tenía
Facundo ni yo nos imaginamos que Dios le daría unos 20 años aproximadamente más. Un amigo se va, galopando su destino. Empieza el alma a vibrar, porque se llena. Cuando el amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras de hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llevar la llegada de otro amigo. Bien, espero que esto nos haya metido un poco a la reflexión y al tema para apaciguar nuestras almas inquietas, ¿no? Y poner nuestra mente en sintonía para iniciar el tema. La dinámica que se me ha permitido es precisamente el hecho de la exposición y luego me dijeron un lapso de preguntas y respuestas. Por eso es que, respetando ese orden que me han dicho, les pido que las preguntas o los comentarios sean al final de la actividad. Bien, rescaté del canto de Facundo Cabral lo que este seguidor de él decía al inicio, que son palabras de Facundo. El hombre viene de su creador y vuelve a su creadora, vuelve a su hacedor. Y eso es una verdad irrefutable para los quienes somos creyentes en Dios. Nosotros venimos de Dios y hacia Él volvemos, de una u otra manera. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra inquietud, esa es nuestra meta, ese es nuestro sueño, y con eso nos motivamos a seguir viviendo. Así que vamos a empezar la plática de hoy hablando de este personaje que nosotros los psiquiatras conocemos bastante bien, Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, propuso que el ser humano tenía instintos. Esta propuesta no fue exclusiva de Sigmund Freud, porque muchos autores previo a él hablaban también que los seres humanos tenemos instintos. Y sin duda usted también habrá escuchado, y probablemente lo crea, de que el ser humano tiene instintos similares a los instintos de los animales. Yo ese cuento de que el hombre proviene del mono no me lo termino de creer. No me lo termino de creer. Sin embargo, está la teoría de Charles Darwin, y que goza de bastante reputación. Usted sabrá si lo cree o no. Pero desde entonces, y mucho antes incluso, la gente piensa y ha sostenido que tiene instintos y que le hace ser y tener una naturaleza animal. Tenemos nosotros un instinto sexual. Ese instinto sexual nos hace que nos apareemos, nos hace que tengamos hijos y que el ser humano busque en la progenie la continuidad de la raza. Y tenemos un impulso agresivo. Al decir agresivo no estoy diciendo hostil ni estoy diciendo violento. Agresivo, que ha permitido al ser humano
que venga y siga luchando a través de la historia y que logre subsistir hoy en día. Todos entonces tenemos, de acuerdo a la teoría de Freud, un instinto sexual, y todos tenemos un instinto agresivo, no hostil. ¿Por qué el ser humano siguió viviendo y los dinosaurios, que eran más fuertes, sucumbieron? Precisamente porque el ser humano tenía su instinto agresivo de lucha, el coraje que le llaman los franceses, para conseguir sus objetivos. Pero esta postura ha hecho creer y pensar que los instintos de muerte aplacan a los instintos de vida. Porque Freud dijo que nosotros teníamos un eros y un thanatos. Teníamos en nuestra naturaleza una tendencia a la búsqueda del placer. Si no miremos si no estamos disfrutando placenteramente de este plato de comida. Y entonces el ser humano, de acuerdo a Freud, siempre anda en busca del placer. Pero también decía Freud que el ser humano siempre anda en busca de la muerte. Y cuando el ser humano dice que, Freud dice que el ser humano anda en busca de la muerte, minimiza la vida misma. Yo no sé cuántos de ustedes se casan y se han quedado con esta postura. La pregunta sería, ¿para qué y por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Vivimos para morir o vivimos para vivirlo? Si usted se queda con la primera premisa de que vivimos para morir, usted está siendo de manera indirecta un seguidor de Sigmund Freud. Si usted en un momento terminado se queda con la otra postura de que vivimos no para morir, sino que vivimos para vivir, usted se queda en una línea existencial humanista, opuesta a Freud. En la postura existencial humanista, nosotros creemos de que tenemos lo que se les llama un hálito de vida, un principio de vida, algo que nos mueve, algo interno, que en algunos autores, como el filósofo Henry Bergson, le llamaba el élan vital. Traducción de una propuesta del filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson, que le llamaba la vital force, o sea, la fuerza vital. Si usted ha escuchado un radio sonar, yo creo que todos lo hemos escuchado, y ese radio está prendido por unas 2 horas, desconecte usted el enchufe y me dirá si el radio se apaga. Inmediatamente. No se apaga. El radio sigue sonando. ¿Qué le hace al radio seguir sonando a pesar de que ya no tiene la conexión eléctrica? Pues esa es una figura que yo estoy trasladando, ¿no? Porque esto mediante las leyes de la física y de la electricidad tiene una senda explicación. Pero el radio ha cargado baterías y el radio sigue sonando. Cuando el ser humano fallece, ¿en ese momentito se acaba todo? No. ¿O sigue el ser humano funcionando como un todo a pesar de que la conexión con lo que llamamos vida ya no está? Es obvio que en la creencia espírita existe el hecho de que al separarse el espíritu del cuerpo, este sigue funcionando porque tiene un envoltorio que para los espiritistas es el periespíritu, que es esa fuerza semimaterial que acompaña al espíritu y que le hace en un momento determinado ayudarle en la transición o en el paso de la muerte, de la vida a la muerte, en ese paso de la mal llamada vida a la muerte. Le hace al ser humano en esencia seguir subsistiendo para iniciar ese camino que para todos sigue siendo un misterio. Le encontramos una explicación,
depende de la postura en la cual usted se encuentra. Si usted es materialista, todo termina en la tumba. Entonces, ¿qué queda? Démosle rienda suelta a la búsqueda del placer, como decía Freud. Disfrute la vida, porque toda la vida a usted se le va a terminar cuando usted muera. Pero si no es su creencia, si su creencia es una creencia religiosa, entonces tendrá que cultivar acá, en la práctica del bien y del amor al prójimo, su bagaje, su equipaje para ir a ese lugar que la religión le ha ofrecido. Si usted es espiritista, igual tendrá que hacer exactamente lo mismo, prepararse en la práctica del bien y del amor al prójimo. ¿Para qué? Para ir a ese lugar que los espiritistas conocemos y llamamos como patria espiritual. Había una vez una persona que daba sendas conferencias espiritistas. Esta es no es anécdota, este es un ejemplo, es una analogía. Y daba sendas conferencias, y se paraba ante el público y daba unas grandes conferencias, domingo a domingo, fin de semana tras fin de semana. Si era Escuela de Luz y Caridad, se paraba en la Escuela de Luz y Caridad sábado a sábado. Todos los sábados con una elocuencia tal que convencía. Y había una persona que llegaba sábado a sábado y no se perdía nada, absolutamente nada de lo que este hombre decía. Pero no hablaba, era una persona que no participaba, era una persona callada, que jamás se le oyó hablar. Estas dos personas desencarnaron, fallecieron y se fueron a la patria espiritual. Cuando de repente allá se ve la fuerza espiritual que cada uno tenía, y se sorprende el conferencista de ver que había mucha sombra en su espíritu. Y cuando ve a aquel hombre que llegaba sábado a sábado, tenía una luz brillante, y le dice esta persona a Dios: ¿qué está pasando acá? Esto es injusto, porque yo he dedicado tanto tiempo para hablar de espiritismo, para hablar de Dios, para hablar de la conversión de la gente al bien, y tengo mucha sombra. Y que era una persona callada, tanta luz que tiene. Y se fue a donde estaba y le dice: oye, yo creo que esto que está pasando es injusto. Y viene el hombre y le dice: yo creo también que es injusto. Yo también no creo que es injusto. Pero ¿cómo es eso que yo hablé tanto y que tú te quedaste callado y no hacías nada dentro de la escuela? No sé, le dice, probablemente sea porque cuando yo salía de aquí ponía en práctica todo lo que usted decía. Entonces nos lleva esta pequeña analogía a pensar en qué cosa, en que tenemos que hacer práctico aquello de lo cual nosotros hablamos. Pero en función de la muerte, quienes en un momento determinado ven en la muerte una fatalidad, la muerte es fatal, quienes creen en una religión pero se han apartado de ella por ver la muerte en una fatalidad, o quienes juzgan los principios religiosos como irracionales, entonces ¿qué les queda? Les queda sentirse desolados. Y esto, en un momento terminado, les hace llevar a refugiarse en el mundo material. ¿Qué significa esto? Sea usted religioso, sea espírita, usted debe de preservar en lo que usted cree. Porque si usted reniega de lo que cree y no lo hace práctico, entonces va a ser presa de ese mundo material. Porque cuando usted tiene la fatalidad de la muerte, porque un ser querido se ha muerto y usted no explica ese fenómeno, entonces le lleva a usted al sinsentido en la vida, le lleva a usted fácilmente a la depresión. Fácilmente. Un ser querido se ha muerto y usted empieza a sufrir lo que todos sufrimos, el proceso del duelo, porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. El duelo lo tenemos que pasar todos. Ese dolor, esa tristeza que se siente porque el ser querido ha partido.
¿Cuánto tiempo dura? 1 año, alrededor. Hay quienes dicen que 2 años. Este es un proceso de tristeza, de duelo. Es normal en todo mundo. Así sea un espíritu evolucionado o no evolucionado. Una vez estemos habitando ese planeta Tierra, eso es inevitable, el duelo. Pero si usted no está aferrado a su creencia, va para presa en convertir ese duelo en una depresión. O bien va a caer en el sinsentido de emborracharse y de estarse emborrachando, y cada 1 de noviembre se va a pegar una senda borrachera porque no acepta el proceso de la muerte, o se droga, o entra sencillamente por ese dolor que no lo ha canalizado. ¿A qué cosa? A pretender acumular riqueza y riqueza y riqueza. A eso le lleva meterse en el mundo material. O al hedonismo, sentir placer por el placer mismo. Ese es el hedonismo, la búsqueda del placer. Vean ustedes cuántas personas no están hoy, en este momentito, en vez de disfrutar de un platillo espiritual como este, porque en vez de estar acá, están en el gimnasio. Y no es que el gimnasio sea malo, yo soy el primero en que debería asistir, pero muchos de ellos están ahí por la búsqueda sencillamente del placer, por querer buscar el placer de una figura perfecta. Andan tras de las partes materiales, del sinsentido de su vida, porque no han aprendido a aceptar la muerte, y la muerte de un ser querido. Usted sabrá entonces qué va a hacer con su vida. Si todo lo que ha escuchado lo pone en práctica, como aquel hombre que aunque callado lo ponía en práctica, o bien se abandona al mundo material que le da el materialismo. Si usted no usa ropa de marca, se siente mal. Se siente mal. Bueno, que hoy en día con eso de las pacas es fácil ponerse ropa de marca, ¿no? Porque las pacas, para los que no saben, es venta de ropa americana. Yo creo que de repente ustedes no han ido, tal vez no han asistido, ¿no? Pero bueno, tal vez no han asistido a comprar, pero el materialismo le iba a usted ¿a qué? A ser presa de tener que consumir, al consumismo, le hace presa del hedonismo, le hace presa de una vida sin sentido. No seamos presa de eso. Sé que nos duele la muerte de un ser querido, pero no caigamos a ser prisioneros de nuestra naturaleza material, porque también tenemos esa naturaleza. Se dice que los jóvenes no piensan en la muerte y que los que están más interesados en la muerte son los viejos. Y se dice que los viejos están bien interesados en la muerte porque ya les queda poco tiempo de vida. Hay mucha gente que se mete en un fanatismo religioso, que está pero sumamente angustiada pensando que el cúmulo de sus pecados le van a atormentar cuando llegue la muerte. Si nosotros tenemos una buena educación para la muerte, vamos a poder soslayar esto, porque vamos a entender qué es la vida y qué es la muerte. La vida se explica solamente cuando nosotros comprendemos que es la muerte. Y la muerte se explica solamente cuando nosotros hemos logrado entender qué es la vida. Porque esto es un continuo. No hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. No hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Es un continuo. Como no existe día sin noche, no hay noche sin día. ¿Cuántos decimos que el día tiene 24 horas? Y cuando usted dice que el día tiene 24 horas, tomamos en cuenta la noche. Y entonces, de todas maneras, el tiempo es fragmentado por el ser humano. El tiempo no existe como tal, más que en la concepción, la fragmentación del ser humano. Existe como un continuo. Eso sí, el tiempo existe como un continuo. Y entonces no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Es necesario que caiga la semilla de trigo en la tierra para que esta semilla germine. Si la semilla no muere en la tierra, no da fruto.
Es necesario que usted muera, es necesario que yo muera, para que demos fruto a más y más y más generación, para que le encontremos sentido a la vida, para que otros también le encuentren sentido a la vida. Es necesario también que nosotros muramos para encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Pero ¿cómo se ha educado usted para la muerte? ¿Está preparado? Bien decía Edwin en la introducción, nadie está preparado. Ahora, esa frase es lapidaria. Nadie está preparado. Y esa frase tan lapidaria que usted ha expresado y ha escuchado de labios de Edwin, cuando usted la dice, como lo dijo Edwin, el primer oído en escucharla es su propio oído. Y cuando uno expresa cosas como esas, uno asume que eso es una verdad absoluta y que no puede cambiar. Nadie está preparado para la muerte. Daría paso a entender que nadie puede prepararse, y eso no es cierto. Usted, a partir de hoy, puede prepararse para ese proceso de educarse para la muerte. Usted se puede preparar para la muerte. Entonces, si usa usted la palabra usualmente o generalmente o muchas veces la gente no está preparada, entonces con el lenguaje usted mueve su psique. Nosotros los psiquiatras usamos mucho la palabra, el don de la palabra, y cuando alguien dice algo, yo soy de esta manera, entonces, mire, esperen. Usted me está diciendo que no puede cambiar. Usted me dice, yo he sido de esta manera. Le da chance usted a pensar que usted puede cambiar. Jamás diga, yo soy así. Dígase, yo he sido así. Para que usted tenga la oportunidad fácil de poder cambiar. Es que yo soy un bravucón, soy un rebelde, soy esto, soy lo otro. No, yo he sido así. Porque esa frase que la oye primero en su oído, usted se la cree. Nadie está preparado para la muerte. Ojo, se lo va a creer. Usted puede prepararse para la muerte. Y si hay gente preparada para la muerte, si la hay. ¿Es usted? ¿Soy yo? Usted sabrá. Pero que lo puede hacer, lo puede hacer. Y una de las cosas por las cuales no estamos preparados a la muerte es porque tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a morir. Allá cuando la gente ve que le viene un carro encima, corre. O cuando ve que viene un carro encima, pero está demasiado cerca que no se lo puede quitar, mete la mano. Ilusamente porque cree que lo puede detener. La gente tiene miedo a la muerte. Es parte de nuestra naturaleza humana. Que nosotros con nuestra naturaleza espiritual podemos ir moldeando y cambiando, también es cierto. Pero nosotros tenemos miedo a la muerte de tal manera que nosotros hablamos del término morirse. Preferimos usar morirse. Pero no hablamos de morirnos. Porque se mueran los otros, pero yo no. Que se mueran los otros, pero yo no. Y es que eso lo tenemos como defensa. Porque creemos que nosotros no vamos a morir. Van a morir los otros. Yo no. Ni pensarlo es bueno, dice en verdad por ahí la frase. Pero tenemos que asumir que esto es una verdad. Y esa es la verdad irrefutable más grande que existe. Es la muerte. Se dice de la muerte que es la verdad no deseada. Es la verdad no deseada. Y ante ese miedo ante la muerte vienen las ambivalencias. Que tenemos miedo a la muerte, pero por allí andan locos matando gente. Y entonces, le tenemos respeto a la muerte, pero por allí anda mucha gente que le falta el respeto a las demás personas y le quitan la vida. De cualquier manera. Gente que de repente estamos aquí desayunando y entran con armas de fuego, y de todos nosotros quedará uno o dos vivos porque ametrallan a la gente. O con muertes tan sutiles como la del indefenso que está por nacer, que se le practica un aborto a la persona que no quiere conseguir a ese bebé. Si el bebé hablara, es cierto, mamita, que tú no me deseas, pero yo te deseo a ti, madre, te
deseo con la profundidad de mi alma y mi corazón. Dame la oportunidad de vivir y demostrarte que te amo para que luego tú llegues a amarme. ¿Cuánta gente no hay matando a otra gente en esa locura desenfrenada? Nuestro himno nacional dice: antes muerto que esclavo serás. Antes muerto que esclavo será. Y entonces, ¿cuál es el respeto a la muerte? Si aún nosotros en nuestro himno decimos: antes muerto que esclavo será. Y nosotros tenemos internamente un deseo inconsciente de la extinción de la vida en el planeta. Aquí no hay nadie que no me diga que ha pensado en que de repente que esto sea mejor que se termine todo de una vez por todas. Hicieron un estudio con muchísimos niños en 3 o 4 estados en Estados Unidos de cuál era su miedo principal. Niños de 8 a 10 años de edad. Y el resultado fue que todos, su miedo principal era a la Tercera Guerra Mundial. Niños de 10 años con el miedo a una Tercera Guerra Mundial. Niños que viven en la angustia, como lo vive usted y vivo yo, ante la incertidumbre de la muerte. Que andamos por la vida viviéndola nada más por vivirla. Vaya usted por la calle cuando salga de aquí y empiece a ver a la gente. ¿En cuántos rostros se encuentra una sonrisa? Usted mira rostros apagados. Usted mira rostros que no demuestran nada o demuestran pesar, llanto, incertidumbre. O gente que para hablando sola y va por la calle hablando sola o cantando solo, como una forma de evadir la realidad. Mientras la vida a usted le da la oportunidad de sonreír, de vivirla, con todas las penas, con todas las incertidumbres, usted tiene esta vida en su mano para que la viva. ¿Por qué estar neuróticamente pensando en ese momento de la muerte? Prepárese para ella, pero viva la vida.